Bien, buenas tardes, participantes. Nos conectamos a clase de los contadores, ¿no? Entonces, hoy vamos a invitar el Colegio de Contadores de Junín, Santa Cecilia, quien va a dar a nuestra la de hoy. Eh, los asistentes de la plataforma, nuestro al abogado Miguel Ángel Lobos Caballero, a esta conferencia sobre la presentación del perito contable en los juicios orales. Vamos a presentar a nuestro ponente, un magistratura y maestro penal y garantía de la Universidad de Abogado Nacional Mayor, docente de Derechos de la Universidad Academia de la Magistratura de la Asociación Internacional de Fiscales como sede en Europa, autor del libro de Valor Supremo, periodista a nivel nacional e internacional, dando pues el legajo de tenemos el vamos a este clase que ya está cerrando toda la semana de todo el presentador. Cordial bienvenida al ponente y todo sea pues, pero para los acontecimientos a nivel de peritos. Abogado, luego bienvenido y está participar y las Sí, muy amable. Un saludo a la decana del Colegio de Contadores de Junín. Gracias por la invitación. Quería asegurarme si me están escuchando fluidamente, que no hay problemas. ¿Están escuchando bien? Sí, maestro, está claro. Ya, muy bien. Y se ve las diapositivas también, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, mi agradecimiento y vamos a comenzar, pues, porque estos temas sobre el perito, la función contable, son sumamente interesantes. El que le habla es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magistrado del Ministerio Público. He publicado diversos libros de la especialidad, realizo conferencias nacionales e internacionales, tengo diversos grados académicos de posgrado y siempre que participo en las reuniones, ya sea presenciales o virtuales, me gusta iniciar con unas palabras o unas reflexiones inicial, de hecho para ustedes, estimados contadores. Me acuerdo la primera vez que participé como abogado en un juicio oral y luego lo haría como magistrado del Ministerio Público. Tenía la idea de una sala penal, como de repente la tienen muchos de ustedes, un ambiente en el cual están los jueces, los abogados, los fiscales, los procesados. Es ahí donde uno participa conforme a un rol, porque cuando uno habla de la función del testigo o del testigo especializado, como en este caso es el perito contable, tiene que tener en cuenta que lo que se busca en este tipo de cargos de peritos especializados son dos situaciones. Primero, que sean idóneos,
un profesional idóneo es importante porque las cosas que va a realizar las va a hacer conforme a los principios, a los valores, a los procedimientos. La idoneidad es fundamental. Y lo que se quiere es la calidad también del perito contador. Ya en el transcurso de esta conferencia iremos señalando de repente algunos errores que se pueden estar cometiendo en esto de participar como perito, ¿no?, contable en las audiencias que se realizan no solo en Junín, sino en varios lugares del Perú y hasta de Latinoamérica. Entonces, yo señalo de que hay que entender no solo nuestro rol, el para qué estamos asumiendo como fiscales, como jueces y también como testigos o peritos, sino que hay que comprender el sistema de leyes, la jurisprudencia, los acuerdos plenarios de la Corte Suprema, los procedimientos que se dan y los procesos penales para poder desarrollarlos adecuadamente. No perfectamente, sino adecuadamente. Es así que en esta oportunidad explicaremos lo más relevante que les puede interesar a ustedes. La labor del perito contable frente a una sala penal, básicamente, y también cómo darse a entender ese conocimiento especializado. Porque ser testigo, perito contable o propiamente perito de la materia contable en los juicios orales significa claridad, precisión, veracidad, como ven, una serie de virtudes, una serie de responsabilidades que si no lo hacen podrían ser objeto de oposición por la parte de repente que no le convienen las conclusiones a que están llegando. Frente a eso tenemos que tener la idea también no solo del sistema de leyes, de la jurisprudencia, de los acuerdos plenarios, de la Corte Suprema, procedimientos y procesos penales, sino también eso, lo que se llama la litigación oral contemporánea. Porque en la historia del proceso penal hemos pasado de un antes del sistema acusatorio, que prácticamente era literal, documental, sin mayor observancia de la labor que realizaban los peritos. En este caso, bastaba un informe y un examen breve, sencillo, ¿no? Pero que ahora, dados los debates periciales, tienen que tener mayores precisiones, buenas justificaciones y buenas metodologías. Por eso nosotros indicamos que explicaremos lo más relevante para ustedes y es sobre la presentación del testigo perito contable en los juicios orales. No sin antes destacar la importancia de la litigación oral contemporánea. Indicaremos más o menos cómo ha sido su historia de la litigación oral, su pertinencia y utilidad. Siendo así, su presencia como peritos en los juicios orales será valioso, yo digo muy valioso, porque eso puede depender de una absolución o de una condena en nuestro sistema de justicia penal, que valora y siempre valorará los conocimientos específicos que ustedes tienen. Miguel Ángel Villalobos, profesor de Filosofía del Derecho y también de otras materias. Aquí, como verán en estas breves diapositivas, hacemos preguntas y mostramos inquietudes sobre eso que yo en un documento, en un artículo enviado a los fiscales superiores del Brasil, he llamado el juego de la litigación oral. Pero no juego como un deporte, sino el juego de conocerse bien las reglas de la litigación oral. Y esas reglas de la litigación oral se las estoy trasladando. Ya no queda en el mundo de los abogados, en el mundo de los jueces, en el mundo de los fiscales, en el mundo
de los que representan al Estado, los procuradores, sino que también debe quedar en el mundo de aquellos que prestan sus servicios como contadores, ya sean que estén en una lista del Poder Judicial o ya sea que sean llamados a través de un dictamen particular y luego el debate. Entonces, sobre estas 4 preguntas, iniciamos pues esto de las reglas del juego de la litigación oral. Son muchas más, pero como verán, yo la he subrayado. Preguntas como, ¿qué saber sobre la litigación oral? ¿Cómo entender la claridad en la litigación oral? ¿Cómo entender la persuasión en la litigación oral? ¿Y cómo manejar las emociones en la litigación oral? Digamos, para resolver estas preguntas, he mostrado para ustedes una imagen. Básicamente, en litigación oral, el Perú tiene varias tendencias. Tal vez la más influyente es la norteamericana, la colombiana y sobre todo cómo juzgan, cómo valoran los jueces chilenos. Sobre la litigación oral norteamericana, tenemos distintas películas, tenemos distintos libros. Ellos apuntan por una excelente presencia, ya sea del fiscal o del abogado o de los abogados, siempre dirigiéndose a esto que ellos se llaman el jurado. Para conocimiento adicional, cuando se ven casos en materia penal, es el mismo acusado, a través de su abogado, si determina que debe ser de conocimiento de un juez, de un magistrado, que es un abogado especializado en la materia, o si debe ser visto por un jurado. Un jurado puede ser un rasta, puede ser un obrero, puede ser un economista. Son personas que básicamente viven en esa ciudad, no tienen ningún antecedente penal y aparentemente tienen buenos comportamientos y deseos de colaborar con la justicia. Prácticamente el juez delega en el jurado, luego de escuchar al fiscal y a los abogados, si alguien es inocente o alguien es culpable. Entonces, acá juega bastante la litigación oral, porque hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje no verbal, depende de la presentación de pruebas, de la cadena de custodia, de tantos elementos importantes para poder llegar no a una verdad histórica que es sumamente difícil, sino a una verdad legal. ¿Qué es una verdad legal? Aquellos que determinan luego de un proceso los magistrados. Puede ser un magistrado individual o puede ser un magistrado colegial, colegiado, como hay en distintas cortes o distritos fiscales y judiciales. El juez, como vemos, no, básicamente es un juez observador que precisa, que aclara, que conduce. Esos son en los sistemas orales o de litigación oral norteamericana. Entonces, vemos que en esta litigación norteamericana tienen varios criterios en lo que podría ser un examen a un testigo, a un perito, frente a un ente evaluador, que es el jurado. Por ejemplo, ellos miran el rigor técnico, la aplicación de la metodología científica y en especial la necesidad de que el que expone sea claro, imparcial y objetivo. ¿Y por qué subrayo esto de la claridad? Porque si bien es cierto, ustedes, peritos contadores, irradian una ciencia,
y podrían emplear muchos términos propios de la contabilidad, vamos a decir, o de la economía, o de lo tributario, si tuviera un conocimiento adicional. La idea es que ese público entienda qué está pasando, qué se está evaluando, por qué ustedes están presentes ahí, por qué están respondiendo las preguntas al fiscal o a las partes, y por qué es necesario que además de la claridad sean imparciales y objetivos. Trasladándonos ya a nuestro vecino, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar tanto en los Estados Unidos, en California, sobre la litigación oral norteamericana, en Bogotá, sobre la litigación oral colombiana, y cada uno de estos sistemas orales o de juicios orales o de litigación oral, como le quieran llamar, tienen un enfoque. Mientras que en Estados Unidos es impactar al jurado, ¿no? A través de los exámenes, metodologías. En Colombia, de todas las actividades probatorias que podrían haber en la litigación oral, por ejemplo, está la presentación de los alegatos, la clausura de los clausura o informes finales, ¿no? El examen al acusado, el examen a los agraviados, el examen a los testigos y, cómo no, a los peritos, y en el cual cada uno tiene que ser relevante e importante, porque para el caso peruano, por ejemplo, existe la figura que se llama la oralización, en el cual cada parte destaca de esa prueba que nace en el juicio, cuál es lo más importante para acreditar a través del peritaje, del testimonio o de las declaraciones o de las documentales su punto de vista. El punto de vista del fiscal, lógicamente, es acusador, contiene una acusación con las formalidades que establece el Código Procesal Penal. Y por su parte, la defensa, destacar aquellos documentos testimoniales, pericias o debates periciales que indican que hay duda o que simplemente hay tal claridad, pero de irresponsabilidad como para absolver. Es una tensión que hay entre el abogado defensor y el fiscal frente a la mirada, frente a la intuición de los jueces. Y entonces, en estas pasantías que hemos acudido a la ciudad de Bogotá, en Colombia, hemos advertido que casi el 80% de la concentración de procesos orales simulados, capacitaciones, talleres, se enfocan en esto que le llaman los exámenes y los contraexámenes. Ellos consideran que si logramos extraer información del testigo, del perito, abunda a la tesis, ya sea tanto del Ministerio Público como a la negación de la tesis de la Fiscalía por parte de la defensa. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en muchas jurisdicciones, una presentación rápida. Señor, ¿se ratifica? ¿Sí o no? ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Hasta un examen y contraexamen de un perito contable en el cual se permite inclusive poner en duda las bases de la metodología, las bases de los requisitos del informe pericial, inclusive las bases de que eso afirma un hecho. Y eso no se puede dar, y por eso en esta manera yo quiero también contribuir con el colegio de ustedes para que hagan una debida presentación en su momento, tanto ante un jurado como tanto ante un juez o unipersonal o un colegiado. Ustedes van a ser examinados por quien los pidió, si lo pidió la fiscalía o si lo pidió
algunas de las otras partes, entre ellas la defensa, pero también no olviden que si hay contradicciones, se indican qué contradicciones hay, por ejemplo, en lo que dicen de su informe y en lo que sustentan en la audiencia. Y podría haber un resultado duro, difícil y complicado, inclusive hasta penal para ustedes. En Chile, por ejemplo, ya saliéndonos de la parte del fiscal que interroga o de la defensa que ejerce también los mecanismos de la litigación, hemos rescatado en Santiago o en otros lugares que los jueces casi no intervienen. Es más, hay una curiosidad. Los jueces no justifican su sentencia, ¿no? Entonces ellos dicen, nosotros escuchamos. Por ejemplo, acá tienen al fiscal y acá tienen el abogado, acá está el interno con su abogado y acá está la fiscal. Entonces ellos escuchan y usan mucho el sistema o el principio que se conoce como de proporcionalidad. Si al fiscal le conceden 5 minutos, a los abogados 5 minutos. Si a esta persona de defensa le conceden 1 minuto adicional, al fiscal le conceden 1 minuto adicional. Luego, no se retiran, conversan y toman la decisión en el acto, a favor o en contra del que generó esta audiencia. ¿Correcto? Entonces, hay sistemas que tienen una visión sobre cómo impartir justicia, hay otros sistemas que recalcan más la participación de las partes, como en el caso de testigos y peritos, pero lo importante es cómo es eso. Me indican que probablemente esto va a ser visto también por contadores extranjeros, ¿no? Por eso que he traído algunas diapositivas. ¿Y qué sabemos de la litigación oral peruana? Y cuando me refiero a la litigación oral peruana, me refiero a todo el Perú, desde Tacna hasta Tumbes, desde el Callao, Lima, hacia la selva, como es Loreto. ¿Es así? Todos tenemos, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el sistema acusatorio que dejó de un lado al sistema mixto, sistema inquisitivo, donde prácticamente se evadían garantías constitucionales. Por ejemplo, no tener en cuenta de que hay igualdad para las partes en el trato, de que hay principios de inmediación o que también hay principios de publicidad. Todo el mundo debe saber qué está ocurriendo en nuestros juzgados o salas penales, de ser el caso, salvo las exclusiones, ¿no? Esta manera de usar también ahora las TICs, ¿no? A través de los sistemas virtuales, como estamos haciendo el día de hoy. Entonces, la litigación oral peruana básicamente es un concentrado de la litigación oral norteamericana, de la litigación oral colombiana, mientras que la americana más énfasis le daba a los alegatos de apertura y a los alegatos de cierre, en la legislación colombiana al examen de los testigos, los agraviados, los procesados y los peritos. ¿Cómo? Con reglas de la litigación oral. Quiere decir de una manera abierta, donde se le pide toda la información necesaria, o de una manera cerrada, que es el contraexamen, donde me precise tal punto. Va directo. Inclusive las preguntas pueden ser cerradas con un sí o con un no. ¿Usted determinó esto? ¿Sí o no?
Usted, entonces, ¿por qué dice tal cosa? ¿Sí o no? ¿Entiende? En cambio, en el otro te dejan conversar, expresar. Y ustedes tienen que estar preparados, mis estimados contadores, ¿no? Peritos contadores, ¿a qué? A esas dos situaciones en un juicio oral. Que no les agarre la sorpresa. ¿Cómo es una audiencia? ¿Cómo se desarrolla la audiencia? ¿En qué momento ustedes participan? ¿Cuál es la importancia de la figura del juez o de los jueces? ¿Cuál es la labor del Ministerio Público? ¿Por qué podrían ustedes ser atacados, entre comillas, con preguntas como si dudasen de su dictamen? Entonces, todo eso ustedes tienen que estar debidamente entrenados. Si son peritos de la Fiscalía, no entrenados a mentir, sino a cómo expresar ustedes sus ideas, sus reflexiones y sus conclusiones de sus peritajes. Pero si hay una manera brusca, tosca, porque alguien cree que lo puede hacer caer en error, no perder la serenidad y hacer su ciencia, su contabilidad, su informe de su peritaje contable. Además de los principios, hay una diversa cantidad de literatura jurídica especializada, libros y sobre todo una que otra experiencia que tenemos nosotros en las regiones, departamentos o en las cortes, en la sierra, en la selva y en la costa. Todo está en las buenas prácticas judiciales. Entonces, para esta conferencia, ¿qué hemos recabado? Tanto las experiencias de las regiones del país como las experiencias sui generis. Es el mismo Código Procesal Penal, pero visto desde la realidad de ciertas jurisdicciones. Un ejemplo, para el pedido de prisión preventiva, ¿no? Hay tres elementos. En algunas regiones dejan que se digan los 3 puntos, en otras regiones de punto a punto, para que haya controversia, debate, ¿entiendes? Lo que se quiere básicamente es, en estas prácticas judiciales, que no se obvie la verdad, que se vea profesionales idóneos, que tengan mucha claridad en sus mensajes, en lo que tengan que decir. Por supuesto, que tengan capacidad de síntesis. Es muy importante, sobre todo en testigos y en peritos. He anotado, por ejemplo, diversas lecturas, los problemas que surgieron y algún ahora podrían surgir, ¿eh? Menos, pero que hay que señalarlas, porque el perito contable, y dado que esta es una capacitación virtual por parte de un académico hacia ustedes, ¿no? Seguramente habrá nuevos jóvenes contadores y serán pendientes de este tipo de capacitaciones que ustedes hacen. Entonces, en cuanto al peritaje en general y al peritaje contable, podrían ver estas intolerancias a la manera de litigar, interrupciones, suspensiones, ¿no? Y la manera como se desenvuelven desde los jueces, fiscales y defensores. A veces esto ha ocasionado que se pierda tiempo, porque las audiencias tienen un tiempo para cumplirse, de una a una hasta terminar, pero cuando se quiebran o se suspenden porque no estuvo el perito, de repente el perito contador fue bien notificado, pero dijo, señor, quiero que sea para otra audiencia, toda vez que tengo otra pendiente en otro lugar, ¿entienden? Entonces, deben entender ustedes que como auxiliares de justicia, cuando se les está llamando, es porque quieren que ejerzan su ciencia, su precisión. Muy importante, por ejemplo, la pericia de ustedes en los delitos contra la administración pública o lo que es corrupción de funcionarios. ¿Cuánto hubo de ingreso? ¿Cuánto hubo de egreso?
cuánto estuvo sustentado, por qué no está acompañado con facturas o con otro documento probatorio, ¿no? ¿Por qué no está completa la documentación? Si les pidieron que acompañaran, por decir, de una gestión de un alcalde de 4 años, solamente porque el último año y ciertas facturas, ciertos documentos, ¿no? Entonces es importante que estos problemas, ustedes al menos, lo que tienen la oportunidad de dejar bien en alto el nombre del colegio de contadores, no permitan intolerancias en la manera de litigar, interrupciones innecesarias o discusiones bizantinas. No hay que hacer que se pierda el tiempo. Por ejemplo, yo he visto casos en el antiguo sistema que un perito llegaba 1 hora antes, luego tenía que esperar otras diligencias y ya cuando tenía que declarar le decían, ¿sabe qué? Estando al avanzado de la hora y de otra audiencia, se suspende la misma. Eso no es bueno para el proceso en sí. Hemos notado también, tanto en la litigación oral o en la manera como se litiga, la falta de habilidades comunicativas. Y lo he visto también en muchos peritos contables. Son personas, lógico, calmadas, pero poco comunicativas. Ellos piensan que ir a una audiencia individual o colectiva de 3 es simplemente decir, este es mi informe y me ratifico en las conclusiones. Pero cuando se le está llamando a ustedes, es para que hagan ejercicio de sus habilidades comunicativas, ¿entienden? No como un niño de 5 años, pero sí como alguien que no sabe la ciencia contable y quiere que lo hagan comunicar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, la voz tiene que estar de la mitad un poquito hacia lo alto. Yo recomiendo que cuando vuelvan, ¿no? Porque hay algunas que sí se dan, pero ya no en mayoría. La tecnología se ha venido a quedar con nosotros, pero ustedes, cuando estén ahí en un asiento especial para peritos, que los escuchen, inclusive al que está parado en la puerta. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están comunicando no solo queda en el expediente a través de su informe, sino que tiene que ser digerido, tiene que ser entendible de lo que están haciendo. Y una de las partes que pueden comunicar no es solamente con la comunicación no verbal, sino sobre todo con la verbal, que implica buena dicción, voz alta, concentración y muchas habilidades más que sirven en una comunicación, vamos a decir, eficaz en un proceso penal. Otro problema que surgió, la falta de manejo de las emociones de los que participan en las audiencias. A veces los preparo yo cuando lo llama el fiscal o lo llama el procurador o lo llama una de las partes, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que podrían resultar hasta incómodas y que a muchas personas, de acuerdo a su tipo de personalidad, las podría en términos cristianos picar, ¿no? Y a responder de una manera inadecuada. Para evitar esas situaciones de poder responder con enfado, fastidio o perturbación, creo que ustedes como profesionales de la contabilidad y peritos contables tienen que aprender a manejar las emociones, sobre todo en los debates periciales, que a veces se torna un poco tenso por la situación que se está viendo, la culpabilidad o la responsabilidad de una o varias personas en un delito determinado. Las audiencias de ahora se graban, como tal vez está grabando esta conferencia para ustedes, ¿no? Entonces, cuando esas audiencias se van al YouTube y se muestran, que vean que la participación del perito contable es de un profesional debidamente educado en la palabra,
debidamente educado en las emociones y que responda. No es nada personal. A las preguntas a veces un poco fuertes, pero que ustedes con claridad pueden responder. ¿Para qué? Auxiliar al juez con su ciencia o técnica para una mejor toma de las decisiones. Eso es, por ejemplo, lo importante. Y cuando salen, por ejemplo, en el YouTube o en las redes sociales, póngase que un perito comienza a discutir con un abogado que le hizo una pregunta impropia o a discutir de repente con uno de los jueces. Entonces, eso genera una especie de mala percepción ciudadana de la calidad del perito contable y de la calidad de la audiencia penal que se está transmitiendo. Entonces, tomen en cuenta esto de los problemas para que no, no surjan, pues, no fluyan en esos momentos. ¿Cuál sería la posición de un testigo o un perito? Para eso hay que entender que el sistema procesal penal, no el derecho penal, sino el sistema procesal penal, tiene un antes, que se regía por el Código de Procedimientos Penales y aún surgen en determinados casos, y un Código Procesal Penal. Como el Código Procesal Penal nuestro, y por eso la explicación, ha tomado un poco de la litigación oral norteamericana, un poco de la litigación oral colombiana y la postura de los jueces respecto a la neutralidad para la toma de decisión en el caso de Chile, entonces nosotros vemos que anteriormente, ya nosotros somos personas ya con muchos años en el sistema de administración de justicia. Y antes, por ejemplo, cuando estaba vigente a plenitud el Código de Procedimientos Penales, teníamos la figura de un juez o un grupo de jueces, porque acá se llevan los casos más grandes, ¿no? Y un fiscal que parecían que iban en el mismo sentido. Y más bien se sentía desfavorecido el abogado defensor y su patrocinado. Como que este triángulo estaba invertido. Todo apuntaba a ir contra el defensor o el abogado. Pero gracias al juego de la litigación oral, que como le digo es una creación mía, debido a tantos años en la litigación, audiencias, miles de ellas, por los tantos años que he estado, vemos que esta figura geométrica, que puede ser un triángulo, puede ser una pirámide, ha sido invertida a esta que está acá, donde lo fundamental y conforme el nuevo Código Procesal Penal y todas esas teorías del sistema acusatorio, con inmediación, publicidad, oralidad, concentración y otros, quiere que acá haya un principio de igualdad entre el fiscal y entre el defensor, para que sea valorado por el juez o los jueces de la causa. Entonces, vemos acá que, por ejemplo, dentro del concepto del juego de la litigación oral, no hay dos tesis. No hay la tesis del fiscal y no hay la tesis del defensor. Lo que hay simplemente es que el fiscal acusa un homicidio, un cohecho, un peculado, alguien, por ejemplo, donde intervenga un perito contable y un defensor que no cree una nueva tesis, sino una antítesis, como lo haría Hegel, por ejemplo. Síntesis, el fiscal acusa. Antítesis, el defensor niega los cargos. Y es en la actividad probatoria donde el juez tiene que inclinar su decisión a darle la razón al fiscal o a darle la razón al defensor. Entonces, este nuevo equilibrio, como digo, la pirámide invertida, creo que es mejor. ¿Por qué? Porque el juez
o el fiscal ya no se sienten juntos, sino con roles totalmente diferentes. El juez tiene una característica, por ejemplo, que es el valor de la neutralidad. Un juez tiene que ser neutral. ¿Por qué? Porque si vamos a la imagen de esa dama de la justicia, no tiene que tener preferencias. Por eso es la venda que tiene en los ojos la imagen de la justicia. Por eso la balanza también, que nos indica proporcionalidad. Entonces, este juez tiene que darle el mismo trato que le da al fiscal al defensor, porque si se ve una inclinación, se ve que se está rompiendo el principio de neutralidad, además de la integridad del señor juez. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos lo siguiente, que hay 3 reglas que creo que son importantes, que debe tener tanto el que interroga, sea abogado defensor, sea el Ministerio Público, o las precisiones que pueda hacer mínimas el señor juez o los señores jueces, una primera regla que le he denominado la claridad. La claridad. O sea, no se puede hacer algo sobre algo confuso, oscuro, dudoso. Debe saberse para qué se está yendo a declarar. Por ejemplo, si hay un asesinato y una persona justo entró cuando esa persona acababa de matar, tiene que decir con claridad exactamente lo que, se mira, lo que se advierte, lo que se mira, lo que se advierte. Y en ese sentido, disculpen un momento, y en ese sentido, esa regla debe estar profundamente entendible, claridad. Una segunda regla también muy importante es la regla de la persuasión. Esto se utiliza mucho generalmente desde la época de los griegos, de los romanos, porque generalmente dedicaban al pueblo, ¿no? En los cabildos también se utilizaban. La persona que hace uso de la palabra tiene que persuadir. Persuadir no significa mentira, sino la toma de la posición de algo que quiera que quede claro en la mente del otro. Persuadir. Por ejemplo, si un perito contador conoce su ciencia, conoce su metodología y le han encargado, ya sea de manera privada o de manera oficial, un peritaje, un informe pericial, tiene que a través de la palabra. Eso es la idea. No solo comunicar, sino persuadir que está utilizando la metodología adecuada, los instrumentos adecuados y ha llegado a las conclusiones que a su criterio como profesional de la contabilidad u otro está diciendo cosas que pueden ser corroboradas. ¿Correcto? Así ayuda a los jueces. O sea, si entra una cuenta de 1.000.000 de soles, ¿correcto? Pero después hay otro informe de salida y que solo se ha gastado 100.000 soles y lo otro no se justifica, hay que ser claro, pues, en el peritaje contable que acá hay un perjuicio, ¿sí o no? Y el juez ya lo valorará. Así como existe esta regla de la claridad o esta regla de la persuasión, yo creo que claridad más persuasión genera la tercera regla, éxito. O sea, el hecho de sentirse bien es un profesional, un auxiliar de la justicia y que su dictamen es aprovechable en buenos términos y no desechable. Ese es el éxito. Considero que con estas 3 reglas se puede lograr mucho en el peritaje contable.
Para resumir, debe entenderse la teoría del caso a través de un lenguaje claro. Cuando dicen, aquí verán ustedes al señor X, perito contable, ¿no es así? Que indicará lo siguiente. Ustedes, cuando ya estén informando o sean preguntados, que se note que es una idea persuadida, pero en el sentido, acá lo han notado, de que está bien transmitida la idea, que no va a generar más dudas, más preocupaciones, más ocupaciones, más distracciones, sino que realmente persuada con el trabajo que ustedes están presentando para auxiliar a la justicia en ese caso determinado. Y con eso ustedes tendrán éxito porque el jurado, si fuera un jurado norteamericano, o el juez, como sucede en Colombia o sucede en otros lugares de Latinoamérica, como en Perú, acepte bien la idea, y con eso ustedes estarían cumpliendo con las reglas básicas en litigación oral de un buen examen y contraexamen a favor de la justicia. Algunos ping-pong, vamos a llamarles, preguntas y respuestas, que lo pueden inclusive encontrar, no en el YouTube y esto, sino que yo básicamente les adecuo unas palabras para que tenga más fuerza de entendimiento. Por ejemplo, el perito contable es testigo, porque a veces escuchamos el testigo perito, y en realidad hay cierta diferencia. Por ejemplo, no, el perito contable no es un testigo en el sentido tradicional. En el sentido tradicional, una cosa es testigo, aquel que ve un crimen y lo cuenta, y otra cosa es un perito que debido a su arte de ciencia nos quiere dar a resaltar a través de un informe. Entonces, ¿el perito contable es testigo? No, el perito contable no es un testigo en el sentido tradicional, sino un testigo experto que ofrece una opinión técnica especializada al juez. Mientras que un testigo normal, eso lo pueden ver en los artículos 162 al 171 del Código Procesal Penal, ¿no? Clara sobre hechos que percibió por sus propios sentidos. ¿Cuál es la función del perito y cuál es su aporte? ¿Cuál es el aporte que ustedes hacen? ¿Cuál es su función? Analizar, cuantificar y explicar, entre otros, aspectos contables, financieros o tributarios complejos, aportando un juicio técnico para ayudar a los jueces a tomar una decisión informada. No ayudar a una de las partes, ¿no? Porque hay peritajes oficiales y oficiales de parte, sino que contribuyan a esclarecer los hechos y para que el juez tome una mejor decisión. Es muy importante la labor del contador público y del perito contador, sobre todo en casos como el que estamos viendo el día de hoy, casos penales, ¿no? Porque eso dependerá si a una persona a cual se le ha atribuido un delito, se le va a bajar el dedo condenándolo o se le va a subir absolviéndolo. Y no puede haber falsedad, porque si hay falsedad cometida por un perito, son responsabilidades en su colegio, administrativas, inclusive penales, que no se le desea a nadie. Cuando uno dice que la función del perito es analizar, cuantificar y explicar aspectos contables, deben tener en cuenta que aunque ustedes lo sepan, no deben decirlo, no deben opinar sobre la responsabilidad penal. Eso ya es labor de los que componen la sala o de los fiscales y abogados que resalten, que destaquen. ¿Qué cosa? Lo que se están explicando sobre los aspectos contables, financieros o tributarios, sean complejos o no. Ustedes no ven sobre los aspectos procesales, penales, no. Esto quiero que quede bien en claro.
La función del perito es analizar, cuantificar y explicar aspectos contables. ¿Qué aportan? Un juicio técnico, no es un testimonio, para ayudar a los jueces a tomar una decisión informada. Diferencia, un ratito, diferencia clave entre el perito contable y el testigo. El perito contable, su testimonio es una opinión técnica, un juicio de valor basado en un conocimiento especializado. Lo que de lado, pues su título, son contadores públicos colegiados y que están trabajando de repente en un sistema del Poder Judicial como auxilio para aclarar, precisar, entender mejor, ¿no? Y el análisis de la información del caso. En cambio, un testigo declara sobre hechos que ha presenciado o percibido a través de sus sentidos. Una señora de 70 años está en el segundo piso de un barrio popular y ve como una persona asalta a la otra. La ve con un cuchillo, lo ve con una pistola, lo ve que lo hiere o lo ve que lo mata. Todas esas cosas que percibe esta persona a través de sus sentidos, en este caso, la vista, lo que ve, el oído, lo que escucha, es finalmente lo propio de un testigo. En cambio, lo propio de un perito contable que se expresa a través de un informe y luego examinado, e inclusive un debate pericial, ¿qué cosa es? Su opinión técnica que han efectuado. ¿Cuál es el producto final? El perito contable emite un dictamen pericial, un informe que tiene determinadas características, ¿no? En la que importa suficientemente su análisis y sus conclusiones. Eso es muy importante. Es decir, que el perito contable, aunque también puede ser llamado a testificar en un proceso judicial, pues se le notifica, lo hace como un experto de la materia, aportando elementos de juicio técnico, lo que no tiene, por ejemplo, un testigo natural, Por lo tanto, ¿quién es un perito contable? Un perito contable judicial es el profesional calificado e idóneo que posee conocimiento especializado en ciencias y técnicas contables. Su función es opinar sobre puntos controvertidos relacionados con su especialidad, en su condición de auxiliar de justicia a través del informe. Repito, ¿quién es un perito contable? El perito contable judicial es el profesional calificado e idóneo que posee conocimiento especializado en ciencias y técnicas contables. La función es opinar sobre puntos controvertidos relacionados con su especialidad. Por ejemplo, para nosotros lo básico, en una empresa, ¿no? ¿Cuánto ingresó a la cuenta? ¿Cuánto se gastó? ¿Está con la documentación debida? ¿Es completa? ¿Incompleta? ¿No? ¿Cuál es su experiencia que usted tiene como contador público, como perito contable? ¿Es su primer caso o ya tiene 1 año, 3 años? ¿Cuántos años tiene para saber su experticia, su experiencia? Por eso que se llama que tiene que ser un profesional calificado e idóneo. ¿Quién es un profesional calificado? El que ha estudiado para ello. ¿Quién es idóneo? El que no nos va a fallar, pues. O sea, no va a estar conforme con la otra parte. O va a jugar con las dos partes, ¿no? Ya esas son reprochabilidades éticas, morales, ¿no? Que también interesa al colegio de contadores. Pensamos que la diferencia principal entre un perito, un testigo y un auditor, he agregado la palabra auditor, radica en su función y en el contexto en que operan, ¿no? La Contraloría Pública, por ejemplo, ¿no? Los peritos brindan conocimientos especializados en un caso legal o investigación. Los testigos proporcionan testimonios sobre hechos relevantes
Y los auditores, estos que están acá, evalúan la precisión y el cumplimiento de los registros de una organización determinada. Entonces, no hay que confundir la labor o el quehacer de un perito, lo que tiene que decir el testigo, y esto ya más especializado, con precisión y cumplimiento de los registros de una organización, lo que hace el auditor. Previamente, antes de ir a una audiencia o juicio oral, señores peritos contables, si son judiciales o son de parte para un debate, deben entender que los jueces, los fiscales, nos manejamos de acuerdo a un conjunto de normas, unas más valiosas que la otra. Por ejemplo, en materia jurídica, siempre deben estar al tanto y revisar de aquella norma de 1993, que no es otra que la Constitución Política del Estado. Ahí vamos a encontrar desde derechos, libertades y el concepto dignidad que tiene la persona o el ser humano. Esto concuerda con qué? Con los códigos ética que tienen los profesionales, el código ética de los abogados, el código ética, etc., etc., de cada institución que lo tenga. Pero sobre todo, la Constitución y el respeto a la normatividad vigente. Tener cuidado con la normatividad que ya no es vigente. Eso es como algo histórico para precisar, pero ustedes tienen que estar conforme a la normatividad vigente. Aquí entonces, ¿no? Ya pasó una hora. Espero que me hagan unas preguntas, si no yo voy a continuar, ¿no? El Código Procesal Penal es el decreto legislativo 957. Y yo he separado para ustedes una parte importante, porque ustedes cuando dan su informe o son examinados, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Valorar, ponderar, ¿sí o no? Desde su experiencia, por ejemplo, señor perito, ¿usted está colegiado? Sí, estoy en el Colegio de Contadores Públicos de Junín. Muy bien. ¿Y cuántos años viene realizando usted informes periciales? Uy, no, yo conozco muchos de ustedes que ya no los veo. ¿No? 40, 50 años creo. Perfecto. Dígame, y para hacer este informe, ¿con qué tipo de documentación usted ha contado? Bueno, tratándose de un delito de peculado, ¿no? Un delito que quiere hacer respetar, sobre todo, la correcta administración pública y los bienes del Estado, veo a la municipalidad X y me han dado las facilidades del caso, gracias al oficio del fiscal, ¿no? Y durante 3 días he traído copias o revisado documentos del periodo tal al periodo tal y llego a tales conclusiones. Muy bien. ¿Usted contó con toda la documentación? En realidad no, solo el 30%. ¿Y por qué? Porque a los días siguientes que quise continuar, ¿no? Con mi labor, ya no estaba la persona que me tendría que abrir los ambientes, o si estaba, me decía, uy, esto va a demorar, no se encuentra la documentación que usted exige, o tal vez hasta la malcrianza, ¿no? De oponerse, sí, acá no nos hacen ningún tipo de informe en base a nuestros documentos porque somos correctos, ¿no? Somos unas personas transparentes. Bueno, entonces, frente a eso, la valoración de los señores jueces, sea de aquí o de cualquier parte del Perú, y otras que coinciden, son tres. La primera,
que deben observar son las reglas de la lógica. Acá bonito. O sea, las diferencias tienen que ser creíbles, ¿sí o no? La ciencia y las máximas de la experiencia. Por ejemplo, en la ciencia, si hay un asesinato y hay una porción de sangre en el suelo, habría que ver con la ciencia, los exámenes, si esa sangre es de animal o esa sangre es humana, ¿sí o no? O si de repente ustedes escuchan, están en un centro comercial, un disparo, y a todos los retienen y vienen para hacer la prueba de acción atómica, aquel que le arroje, ¿no?, los tres elementos, entonces de esa mano se disparó con la arma correspondiente. Entonces, hay reglas de la lógica, inferencias, es así, hay leyes de la ciencia, como la ley de la gravedad, ¿no? Si yo tiro este lapicero arriba, no va a volar, pues, por todo Junín. ¿Qué va a pasar? Va a retornar de donde lo lancé. Eso es la ley de la gravedad. Y las máximas de la experiencia, en el cual también se puede usar hay pruebas indirectas como el indicio. Y en base a este artículo que dice, en la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Muy bien. En este artículo, por ejemplo, también destaco, ¿no? Porque hay varios, si ustedes desean, podría decir los otros, pero estoy indicando qué es lo que valora el juez, es así, y qué es el examen pericial. Uno dice, Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Examen pericial, artículo 181. El examen o interrogatorio del perito, que puede ser el perito contable, en la audiencia, que puede ser virtual o puede ser presencial, se orientarán, dice, a obtener una mejor explicación. O sea, ¿qué mejor explicación que el especializado? Que el perito, en este caso el perito contable. ¿Quién va a saber más de ustedes? De su ciencia, de su técnica que han adquirido en la universidad. Obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que se sostiene, tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada. El interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por tal entidad, como los informes de la Contraloría, ¿no? Tienen que venir y explicar. 2. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes, se promoverá. ¿Quién lo promueve? El juez. Sobre todo por el juez, el que va a tomar la decisión, pero una de las partes también lo puede solicitar. Por eso que dice acá, número 2, en el caso de informes periciales, oficiales, discrepantes, se promoverá de oficio, inclusive en el curso del acto oral, un debate pericial. ¿Saben lo que ha pasado para aquellos que no están en el mundo propiamente jurídico? ¿Por qué pone el legislador, a través de este decreto legislativo 957, en el numeral 2 del artículo 181, de oficio inclusive? ¿Por qué? Porque como salimos del sistema inquisitivo, propiamente de la aplicación del Código de Procedimientos Penales, y con la venida del sistema acusatorio, se implantó un sistema de roles. ¿Cuál es el rol del fiscal? ¿Cuál es el rol del juez?
¿cuál es el rol del abogado de la defensa? Entonces, por eso, ya no esta figura, sino esta figura. Entonces, por ejemplo, la figura del juez, para que ustedes conozcan, tiene varias vertientes, porque detrás de la figura del juez hay un ser humano. Un juez puede ser un juez de la Sierra del Perú, puede ser un juez de la selva del Perú, puede ser un juez de la costa, puede ser del norte, Tumbes, puede ser de Arequipa, del sur o de Tacna. Y yo les hablaba de esto, de que tienen sus maneras particulares o de llevar las audiencias, ¿no? Porque es lo que sucede en una litigación oral, ¿entienden? Y ustedes ahorita están dando de una buena manera todas las cosas que les pudieran ocurrir y el por qué y el para qué están presentes. Entonces, el rol del fiscal que está previsto en la Constitución Política del Estado, ¿cuál es? Es aportar la prueba. Entonces, por eso que ellos investigan desde los comienzos. Dice que tal empresa es fraudulenta. Entonces pueden impedir al juez de repente una incautación de documentos para que luego se haga un peritaje, ¿sí o no? Porque ese va a ser la prueba del que acusa en su momento. Por ejemplo, un cohecho, una colusión, una malversación o algo parecido. Y la estrella, disculpe que utilice el nombre clave, o la figura fundamental en ese momento de aportación del fiscal y sus pruebas es el perito contador, por ejemplo. Qué importante, porque ustedes, debido a su ciencia, van a informarnos y van a informar sobre todo al juez qué cosa es lo que se tiene que hacer. Entonces, coadyuvan con la justicia, con el fiscal y sobre todo con el juez para discernir mejor. Pero también el defensor, si considera que esa pericia contable solo obedece intereses de favorecer la causa del Ministerio Público, de encontrar responsables por un delito contra la administración pública de sus clientes, también pueden ofrecer un informe particular, privado, de otro contador, igualmente idóneo, capacitado. Por eso que cuando sé esta situación, ¿no? ¿Qué hace el juez? Provoca, genera un debate entre el perito oficial y el perito particular. Y aunado a las otras pruebas, porque ya no hay la prueba reina, fundamentando, justificando en cada prueba de manera individual y fundamentando las pruebas en su conjunto, toma la decisión. Entonces, vemos que esto es importante, ¿ya? Continuemos. ¿Qué es lo que valora el juez? A través de observar la regla de la lógica, y lo he puesto con un color rojito, la ciencia con un color amarillo y las máximas de la experiencia. ¿Qué he destacado yo? El examen pericial que está en el decreto legislativo 957, Código Procesal Penal, artículo 181. Primero, el examen interrogatorio pedido en las audiencias que orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado. O sea, corrobora la imputación, en este caso, del Ministerio Público. Por eso, el objeto de la pericia y la importancia de las conclusiones. Segundo, cuando se vea informes periciales oficiales, o sea, aquellos que designa el Ministerio Público, que sean discrepantes con lo que está alegando en el contradictorio los abogados de la defensa, ¿no? Puede promover, inclusive, dice, un debate pericial. En el caso 3,
En el caso del artículo 180, numeral 2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el de parte. Estos son los criterios normativos en la ley, donde ustedes no se mueven y se moverán en lo sustancial. Entonces, en base a esta conferencia, ustedes pueden apreciar el valor que tiene el perito contable, en especial en un proceso penal. ¿Debido a qué? A su idoneidad como personas que auxilian a la justicia, ¿te das cuenta? Y sobre todo que se irradie de que son de calidad, idoneidad y calidad. Por lo tanto, el perito requiere, tanto para el examen que le hagan como para el debate que se lleve a cabo, mucha preparación. Muchas gracias. Es así que he concluido, siendo ya 1 hora y 15. Si ustedes tienen preguntas, señores coordinadores, yo las voy a absolver, ¿no? Pueden usar directamente el micro. De lo contrario, yo voy a ir indicando algunos aspectos más, ¿ya? Así que, ¿quién está ahí, por favor? Coordinando. ¿Me escuchan? Invitamos a los... Ya está, ya está. Listo. Pueden ser preguntas, está un poco parpadeando tu voz. Pueden ser preguntas del chat o pueden tomar directamente el audio si tienen ese sistema. De lo contrario, yo avanzaría también con algunos temas de importancia, ¿ya? Ahí está. Te lo dejo a ti. A ver, maestro, se ven, no sé si se me escucha bien, que el audio está mal. Hay una intervención de John que cortes al PEG, 5 años de experiencia, campo pericial y fines. Las audiencias, demanda siempre mínima del perito. El Poder Judicial solo se exige 5 años. ¿Cuál sería la mejor respuesta si solo tiene experiencia? A ver, ¿sabes qué pasa? Que lo pongan por el chat porque no, el sistema de ustedes está fallando, se está escuchando entrecortado. Para responder tengo que escucharle clarito, ¿ya? Que lo pongan en el chat o que directamente hable también. Depende de ti, ¿ya? Estar este lunes y martes. Voy a estar. Entonces, yo voy a estar de 7 de noche. Los lunes. Ajá, y sale también. Todo el ajá, ya. Pero el lunes sí no voy a estar. Ay, ay. Ahí la lista. Gracias. Ya está. Bueno, mientras que solucionan, señorita, el problema del audio, yo veo en el chat lo siguiente, dice acá. Las cortes al inscribirse al REPEC, ¿no? Peritos judiciales, registro de peritos judiciales, piden un mínimo de 5 años de experiencia en el campo pericial, materias de fines. ¿Por qué en las audiencias el abogado de la parte, y es de la parte que no sé si lo pueden subir,
que no se ve. A ver, acomoden esa parte, no se ve. Como verán ahí, porque en las audiencias el abogado tiene que subirlo para leerlo. A ver, voy a tratar de acá. Acá está mejor. ¿Por qué en las audiencias el abogado de la parte demandada siempre minimiza la experiencia mínima del perito si por norma del Poder Judicial solo se exige 5 años como mínimo? ¿Cuál es la mejor respuesta o cómo responder ante esta observación si solo se tiene una experiencia el mínimo que requerido? Ya está. Miren, me están escuchando, ¿no? Sí, diléame. Ya, sí, ya me están escuchando. Miren, yo veo que la inquietud que se tiene respecto a esta pregunta es sobre la experiencia. Una de las preguntas que generalmente hacen los mismos jueces, ¿no? O una de las partes, ya sea el fiscal, en relación a un dictamen de parte, o de las partes en relación a un dictamen oficial, es la experiencia. ¿Por qué es importante acreditar la experiencia? Vamos a poner un caso. En el Ministerio Público se hacen continuamente en medicina legal, ¿no? Diversas pericias. Entonces, eso para que ustedes conozcan, se llaman la acreditación del testigo o del perito. Ahí le podían preguntar a ustedes, ¿usted es contador público? Sí. ¿Usted está colegiado? Sí. Ya. Y sobre esta especialidad, ¿no? ¿Qué experiencia? Bueno, yo he trabajado en las organizaciones públicas, instituciones privadas, acá, en el mismo sistema, trabajo, estoy inscrito en el registro, ¿no? De pericias judiciales como perito, ya hago así. La información acerca sobre la experiencia es una información referencial, no concluyente, porque lo más importante en un perito es que sea contador. Y si tiene su maestría y tiene su doctorado y tiene sus cursos de especialización, mucho mejor. O sea, la experiencia no solamente está en cuanto a los años que vengo haciendo, no 15, 20, 30, 40 años, lo mismo, porque también implica dónde está tu actualización, ¿sí o no? Tú podrías destacar, si bien es cierto, yo tengo 5 años, algo así, pero también es cierto que previo a esto he trabajado en tal lugar, y he adquirido cierto dominio sobre los temas. Por eso que yo le digo, la acreditación de la experiencia no es tanto un demérito, sino una pregunta para saber de dónde sale la información. Por ejemplo, esto de la pericia lo puede encontrar del artículo 172 del Código Procesal Penal hasta el 181. Yo les he leído sobre el examen pericial, pero puntos importantes de esta legislación. Por ejemplo, artículo 173, nombramiento. El juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito. Escogerá especialistas donde los hubiere, y entre estos a quienes se hallen sirviendo al Estado, los llamados oficiales, ¿no? Los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. En su defecto lo hará entre los designados o inscritos, según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se podrá elegir 2 o más peritos cuando resulten imprescindibles. Es el punto medio, ¿no? Por la considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas.
A estos efectos se tendrá en consideración la propuesta o sugerencia de las partes. Del mismo artículo 173, aquellos que tengan el código, la siguiente lectura. 2. La labor pericial que corresponda se encomendará sin necesidad de designación expresa y observando las competencias legalmente asignadas a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú o a sus oficinas descentralizadas a nivel nacional, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Sistema Nacional de Control, así como los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica en temas de su especialidad y campo funcional, los que prestarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a universidades, institutos de investigación o personas jurídicas, en general, siempre que reúnan con las cualidades necesarias para tal fin. Yo diría la idoneidad, ¿no? O sea, un perito que ha sido condenado por haber hecho mal su función, ya no es una cosa ideal, ¿no? Idónea para declarar. Tal vez por ese lado vienen las preguntas de acreditación. ¿Usted tiene alguna sanción en su colegio de contadores? ¿Usted ha quebrantado alguna norma del código de ética? ¿Usted ha participado en otros procesos? ¿No? ¿Y ha sido observado por la judicatura? Son preguntas de acreditación, o sea, ¿qué tanto fluye el conocimiento verídico de lo que es la labor pericial? Con conocimiento de las partes. En toda investigación, los exámenes o pericias criminalísticas oficiales son realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú o por sus oficinas descentralizadas a nivel nacional. Y solo en el caso de que no puedan realizar la pericia por carecer de peritos para realizarlas o de material de laboratorio o insumo necesario, la pericia criminalística oficial puede ser realizada por otra entidad. Sobre el procedimiento de designación, 1. El perito designado, conforme al numeral 1 del artículo 173, tiene la obligación de ejercer el cargo. Se ve mal, por ejemplo, en la práctica, cuando ustedes aceptan el cargo, ¿no? Y ya está por vencerse los plazos de la investigación preliminar, ¿no? Y ustedes renuncian y piden que los subroguen. Eso no es correcto, mis estimados, ¿ya? Si van a aceptarlo, tienen que hacerlo con idoneidad. Por eso dice acá, el perito designado conforme al numeral 1 del artículo 173 tiene la obligación de ejercer el cargo, salvo que esté en curso en alguna causal de impedimento. Prestará juramento, promesa de honor, de acuerdo si es católico o no, de desempeñar el cargo con verdad y diligencia. Miren los valores que subraya la normatividad. O sea, si yo como fiscal voy a designar a un perito contable, porque básicamente estamos hablando de ustedes, los contadores, entonces tienen un norte. Ese norte se llama la diligencia, rápido pues, a recabar la información y hacer su trabajo. Y también a dirigirse con verdad, no con ocultamiento. En un peritaje no se destaca ciertos puntos y se oculta o no se menciona ciertos puntos. Todas sus conclusiones debidamente concisas y precisas deben ser para la información del juez, que el único instrumento que tiene, además de dejar el documento y ser evaluado por las partes, la inmediación. Señor Perito Cárdenas o López, ¿cómo arribó usted a esas conclusiones? Sin pronunciarse por la responsabilidad, sin pronunciarse por el delito. Eso ya es otro tipo de conclusión. Oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. Será advertido. Por ejemplo, yo no puedo hacer este peritaje porque este es mi cuñado, o este es mi compadre, o este es mi vecino de mi barrio, o con ese tuve tal experiencia feliz o trágica.
tiene que decirle, porque a veces el juez no lo sabe todo. Por eso dice, prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsabilidad penal si falta a la verdad. Número 2. La disposición o resolución, dependiendo si es del Ministerio Público o del Poder Judicial, para el caso de los fiscales y aquellos que aún no conozcan, se llama disposición fiscal, y para otros se llama resolución judicial, de nombramiento precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia. Fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las partes. Los honorarios de los peritos fuera de los supuestos de gratuidad se fijará con arreglo en la tabla de honorarios aprobada por el Decreto Supremo, tal. Punto. Impedimentos. El artículo 175 del Código Procesal Penal, ¿no?, señala en el número 1, no podrá ser nombrado perito, sépanlo antes de actuar, el que se encuentre en curso en las mismas causales previstas en el numeral 1 y 2A del artículo 165. Ustedes deben saber que nosotros, los magistrados, hacemos una interpretación sistemática, además de literal, sistemática. ¿Cuál es sistemática? Cuando nos envía a otro texto. Y acá dice, no podrán ser nombrados peritos el que se encuentre en curso en las mismas causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 165. 165, que viene a ser el testimonio. Abstención para rendir testimonio. 1. Dice así, podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes entre el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se entiende esta facultad en la misma medida a los parientes por adopción y respecto de los cónyuges o convivientes, aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos antes de la diligencia del derecho que le asiste para rehusar o prestar testimonio en todo o en parte. Y el 2, numeral A, dice así, deberán abstenerse de declarar con las precisiones que se detallarán quienes según la ley deben guardar secreto profesional o del Estado. A, los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de profesión, en el caso del sacerdote, en las confesiones, o en el caso del abogado y lo que implica la defensa de su cliente, salvo los casos en los cuales tenga la obligación de relatarlo a la autoridad judicial, ¿no? Anuncian, por ejemplo, la comisión de un delito. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de cultos, religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas y otros profesionales dispensados por la ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado deber de guardar secreto. 2. El perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Los peritos se excusarán en los casos previstos en el numeral anterior. El numeral anterior también señalaba, aparte del numeral 1, 2A del artículo, tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso. Y esto ya ha ocurrido, ¿eh? O sea, como si eres perito oficial, también debe haber un descuido ahí. Pero la ley es clara, es decir, que no puede ser, repito, tampoco, o sea, está impedido, lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso
o en proceso conexo, quien está suspendido o inhabilitado en el ejercicio de su profesión y quien haya sido testigo de derecho objeto de la causa. 2. El perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Las partes pueden tacharlo por estos motivos. Yo lo he hecho como fiscal. En tales casos, acreditado el motivo del impedimento, será subrogado. Ese es el término técnico que utiliza la legislación peruana. La tacha no impide la presentación del informe pericial. 3. El perito será subrogado previo procedimiento si demostrase negligencia en el desempeño de sus funciones. Este es un punto también importante. Por eso yo hablaba de la idoneidad, ¿no? Porque imagínense, un informe hecho con negligencia, con descuido, sin el mayor cuidado, podría llevar a que una persona inocente sea culpable o también una persona culpable por no afinar bien sus criterios sea declarada inocente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene acceso el perito? El perito tiene acceso al expediente, pues está acreditado, y demás evidencias que estén a disposición judicial, a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido. Indicarán la fecha en que iniciará las operaciones periciales y su continuación. Es importante que guarde reserva bajo responsabilidad de cuanto conozca con motivo de su actuación. En relación a los peritos de parte, sobre todo cuando hay discrepancias, el numeral 177 nos dice lo siguiente: producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales, dentro del 5.º día de notificados u otro plazo que acuerde el juez, puede designar cada uno por su cuenta los peritos que considere necesario. 2. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, a hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje. 3. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremos simples. En cuanto al contenido, ya no les digo, porque ustedes saben que eso es los requisitos mínimos: nombres, apellidos, descripciones, exposición detallada, motivación, ¿no? Y conclusiones, además de la fecha, sello y firma. El informe pericial no puede contener, como les indicaba al comienzo, respecto a la responsabilidad o no responsabilidad del imputado en relación con el hecho delictuoso en materia del proceso. El perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su informe, que se ajustará a las prescripciones del artículo 178. Reglas adicionales. El informe pericial será único si se trata de varios peritos oficiales y si discrepa. Cada uno presentará su propio informe pericial. El plazo para la presentación no del informe será fijado por el fiscal o el juez. Las observaciones al informe pericial oficial por principios de igualdad procesal podrán presentarse en un plazo igual al otorgado al perito oficial. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá de conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación. Por eso la debida diligencia. Ahora, sobre el examen, ya les expliqué. Siendo así, estimados, he concluido con la conferencia, ¿no? Podría también aumentarle un punto sobre la jurisprudencia que tenemos, pero eso depende, ¿no? De acá de los organizadores. Señorita, ¿te dirá?
¿Se encuentra? ¿El responsable del Colegio de Contadores Públicos se encuentra? Maestro, Ahí, buenas ahí está. noches. Bueno, ya nos reincorporamos luego de Sí, haber absuelto ahora sí los escucho muy bien, ¿ah? algunas dudas de parte de los participantes. Queremos agradecerle con una certificación de parte del Colegio de Contadores Públicos de Junín respecto a su ponencia, ¿no? El tema sobre la presentación del testigo perito contable en los juicios orales. Este tema es muy importante para aquellos que están en el ámbito del perito, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta ponencia. A continuación voy a compartir el certificado. Bien, doctor abogado Miguel Ángel Villalobos Caballero, el Colegio de Contadores Públicos de Junín agradece su participación con este certificado como ponente en el primer masterclass Formación con expertos en contabilidad desarrollado por el mes del contador con el tema sobre la presentación del testigo perito contable en los juicios orales, desarrollada el día de hoy, 3 de octubre del 2025. Este documento, doctor, le vamos a hacer llegar mediante el correo electrónico. Y bueno, a todos los participantes agradecer durante este mes que han desarrollado sus consultas y a la vez han sido participantes activos en las distintas sesiones del masterclass que ha iniciado el 1 de septiembre y bueno, concluye hoy día. Agradecemos su participación y bueno, los invitamos a comunicarse con el área de eventos académicos para que puedan solicitar su respectiva certificación. Muchas gracias, doctor. Algunas palabras finales para dar por terminada esto Sí, a este evento. en primer lugar, muy amables por la invitación, la cortesía que ha tenido el Colegio de Contadores Públicos de Junín con esta ponencia, que simplemente es síntesis de la experiencia que tengo de casi 30 años de magistrado y profesor universitario, así como docente de la Academia de la Magistratura, y invitarlos a ustedes a leer, estudiar, analizar y sintetizar, señorita, no solamente la clase del día de hoy que ha quedado grabada, sino la importancia del sistema jurídico que necesitamos, y eso creo que tiene que incidir el Colegio de Contadores Públicos de Junín, con personas no tanto con experiencia, porque todos comienzan de alguna manera, pero que sí deben reunir dos requisitos. Deben ser personas con idoneidad, ¿entiende? Que respeten las reglas, los principios del sistema. En este caso, cuando son examinados en un juicio oral. Y por el otro lado, también debe haber la calidad. Y eso lo están haciendo ustedes a través de estas capacitaciones. Por último, hay una resolución de la Corte Suprema, ¿no? Que es el recurso de apelación número 270-2024/Suprema, donde está el doctor César San Martín Castro. De este auto de apelación de la Suprema, del 21 de abril del 2025, le saca uno nuevecito justo para ustedes, porque hay diversos, ¿no? Asuntos tratados por los acuerdos plenarios, las sentencias y otros. Yo resalto de aquí, por ejemplo, el fundamento de derecho tercero, que dice así, ¿eh? No sé si me da 2 minutos para que quede para ustedes. ¿Quieren, señorita? ¿Me da 2 minutos para Adelante, precisar doctor. esto? Ya, Adelante, muy doctor. bien. Ya, muy bien.
En esta recurso de apelación 270-2024 de la Corte Suprema, que es orientación para todos los jueces y por lo tanto también para los peritos contables, en el considerando tercero dice así, que una nota característica de las diligencias preliminares es que su finalidad inmediata es realizar actos urgentes o inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad, así como, entre otros, individualizar a las personas involucradas en los hechos. No se trata de realizar todo tipo de actos de investigación, solo aquellos urgentes o inaplazables. Un acto será urgente cuando es apremiante e imperioso llevar a cabo para esclarecer lo sustancial del hecho indagado y será inaplazable cuando su realización no puede retrasarse bajo riesgo de la pérdida. En el presente caso, el 3 de junio del 2024, se presentó el informe pericial de parte y se solicitó, esto le interesa a ustedes que los contadores, ¿no? Se solicitó, se interroga a los peritos de parte, autores del dictamen pericial en cuestión. O sea, la Corte Suprema también da a entender en estas sentencias cómo debe procederse respecto a los peritos oficiales o a los peritos de parte. Y acá, desde luego, no se trata de un medio de investigación testimonial. Si bien es cierto, en la doctrina el perito contable es un testigo especializado, una cosa, como he aclarado, es el testigo y otra cosa es el perito. Por eso señala San Martín. Desde luego, no se trata de un medio de investigación testimonial, sino de una pericia que por su propia naturaleza es un acto complejo. De ahí la idoneidad del profesional, ¿sí o no? Que consta de 3 partes, una operación pericial, dictamen o un informe pericial y una explicación. Doctora, hoy día no hemos centrado nosotros en los 3, pero básicamente en la explicación. Claridad, persuasión es el éxito. Hay que practicar estas cosas de la comunicación. Es posible, obviamente, que el fiscal cite a un perito para que proporcione las explicaciones pertinentes de su dictamen pericial. Pero cuando se trata de un perito de parte en caso de discrepancia, emitirán el informe correspondiente, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. Y sigue, y sigue, y sigue. Solamente les he querido dar un incentivo para la lectura también de las resoluciones de la Corte Suprema. Con eso, muchas gracias a todos. Gracias por la certificación y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, señores. Muchas gracias, doctor, una vez más por su participación. Y bueno, Chiang, palabras finales. Gracias, maestro. Todas estas 20 conferencias desde y con usted, maestro, ya todo quedado, sé que nada, igual va a poder adelante con el tema. Un abrazo de lejos y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Gabriel Velasco, y a todos los que han participado. Listo. Cualquier cosa, estamos para cualquier otro punto interesante para ustedes. Hasta luego. Voy a retirarme de la plataforma. Hasta luego. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. A ustedes, más bien, a ustedes. Gracias. Bien, estimados participantes, una vez más los invitamos a contactarse al número del Colegio de Contadores Públicos del área de eventos académicos para poder solicitar su certificación. El número
es 997-680-429, el mismo que va a pasar en el video. Cualquier duda que tengan, igual se comunican con nosotros para darles la información. Y también informarles que ya en octubre vamos a desarrollar distintas capacitaciones en ciertos temas que han solicitado los participantes, los contadores, para quienes nosotros estamos programando estas capacitaciones. Muchas gracias por su participación y bueno, nos reencontramos en la siguiente semana con nuevos eventos en beneficio de los contadores públicos. Bien, contadores, contadoras, gracias por quedarse hasta el final. No queremos irnos sin agradecer a cada uno de los expositores que han sido parte de este primer masterclass en el marco de las celebraciones por el mes del contador. Gracias a cada uno de ellos por brindarnos su tiempo, por brindarnos sus experiencias. Desde Chile nos acompañó el doctor Mauricio Burgos, el contador, el maestro, ingeniero también, Hernán Capcha Carvajal, que también estuvo con nosotros, el doctor Fernando Efio, que también compartió desde España con nosotros, el maestro Edgar Olaya, la maestra Miriam Cruz, también que ha expuesto con nosotros, ha compartido conocimientos, el contador Víctor Cárdenas, quien ha hablado desde su perspectiva como contador y también informático, el maestro José Aparcana, quien justamente habló del peritaje en un full day que estuvo muy bueno según me comentaron los contadores. También queremos agradecer a los expositores en este conversatorio, a los colombianos, John Cortés, Hernán Gracia y al moderador Lenín Arge, que siempre colabora con nosotros en temas de investigación. Queremos agradecer también al maestro Eduardo Alejos, a los expertos en tributación que se han convocado en este segundo encuentro, al maestro Johnny Esquivel, a la maestra Tania García, al maestro Daniel Villavicencio, de igual manera a la maestra Elizabeth Ruiz, desde Ecuador, al doctor Luis Chávez, al maestro César Justo Gómez, también al maestro César Rivadeneira, al abogado Fran Salazar, también que ha estado con nosotros en este primer masterclass, al doctor Luis Cayo, al abogado doctor José Cuellar. También queremos agradecer desde Bolivia al licenciado Johnny Quintana, que ha compartido conocimientos con nosotros, a la doctora Ketty Moscoso desde el CERIC, también a nuestro paz decano, al maestro Wilder Hilario, quien siempre colabora con el Colegio de Contadores Públicos de Junín, y a nuestros docentes de nuestro primer encuentro de expertos del sector público, el maestro Jimmy Ureta, Walter Apaza y Eduardo Ventura, que han compartido conocimientos con los que han venido contadores. Se lo han perdido, pero bueno, a veces se complican. Se nos ha cruzado con lo de la presentación al campeonato, con el Conredi. También al decano de Moquegua, al maestro Willy Flores, queremos agradecer su participación, al colombiano Juan Carlos Leighton, que también nos acompañó, y cerró la sesión, pues, el doctor Villalobos. También al equipo de eventos, a Amelia, a Chian, a la gerente que siempre nos salva, a todos ustedes. Gracias, contadores, contadoras, por estar con nosotros, a seguir capacitándonos. Ahora este mes los vamos a dejar un poquito tranquilos, pero luego volvemos con fuerza.
Gracias a todos por hacer posible este primer masterclass, formación de expertos en contabilidad. Gracias a ustedes, gracias a sus aportes podemos realizar esta y más capacitaciones. Ya la quincena, Amelia, ¿será? La quincena estaremos armando ya el repositorio donde encontrarán los videos, encontrarán los materiales para que ustedes puedan disponer de ellos y también para la emisión de certificados. Ya vamos a lanzar, ¿no, Amelia? Vamos a lanzar ya cómo es que vamos a entregar los certificados. Bien, contadores, contadoras, Chan, Amelia, gerente, a todos, a Jonathan, que también nos ha apoyado bastante, gracias. Entonces, sí, Chancita que está ahí, que siempre a la distancia nos apoya, igual a la distancia yo, Amelia que se ha cargado con todo, pero ahí vamos. Gracias, contadores, por su apoyo, gracias y vamos a seguir mejorando. Hay cositas definitivamente que mejorar, vamos por ello. Gracias a todos y a todas, nos vemos el día 9. Vamos a estar con Sunafil hablando un poco acerca de los lactarios institucionales. Luego tenemos el 10, la charla de ética. El 11 es otra colegiatura. Damos la bienvenida a nuevos agremiados y agremiadas al Colegio de Contadores Públicos de Junín. Volvemos a la normalidad. Bien, contadores, que tengan muy buenas noches. Nos vemos entonces el jueves. Y que tengan un bonito fin de semana. Gracias a todos. Por fin se acabó el masterclass. Hasta la próxima.